Orar. Bien, hoy Dios, tú nos citas a nosotros acá y nuestra oración es de agradecimiento porque ni siquiera sabemos lo que tú haces en nuestros corazones. Hoy te agradecemos por esta oportunidad y nos disponemos, Dios, seguros de tu mensaje, seguros del conocimiento que tú quieres que tengamos para que cada vez te entendamos más y practiquemos más tus principios, tu reino sea extendido, seamos testimonio, luz y sal para individuos, naciones y generaciones. Gracias, Dios, por este tiempo, por estas conexiones que nos das y porque podemos reunirnos es en torno a ti sea la gloria. Hoy oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por el poder de tu Espíritu, Dios Santo. Amén. Bien, entonces muchas gracias a todos, muchas bendiciones, un saludito Sara, un saludito a todos. Buenas noches, Oscar, y a todos, bienvenidos. Bien, entonces vamos a continuar nuestra sesión del día de hoy. Ya vimos en la sesión anterior una introducción respecto a los cielos y hoy vamos a empezar a ver un poquito que hay señales de los cielos. Entonces voy acá a compartir pantalla con ustedes. Recordemos que pues esta presentación también las van a tener ustedes al final del seminario y entonces pues nos sirve como guía, ¿no? Para este tema. Entonces tenemos que vamos a ver este aspecto. Hay señales en los cielos. Bien. Eh, como hablamos cuando se propuso este tema, es un tema que no se habla mucho. Nosotros como Centro de Pensamiento Cristiano, pues hacemos misiones hacia el pensamiento, hacia el discipulado de los cristianos, la extensión del reino de Dios, conociendo los diseños del reino de Dios en todos los conceptos, en diferentes asuntos, diferentes materias de conocimiento. Pero este tema, entonces, vamos a empezar con las que vamos a ver cómo sí hay señales en los cielos. Bien, bien. Entonces a iniciar y vamos a aquí a ver esta primera parte. Bien, entonces tenemos en la Biblia, estamos en el capítulo 1 del Génesis y ya vimos en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo vimos, fue lo que vimos la sesión anterior. Bien, bien. Y luego entonces nos dice en el verso 8 y llamó Dios a la expansión, ¿sí? Los cielos, ¿sí? Llamó Dios a la expansión los cielos. Bien, voy a permítanme porque acá quedó los cielos y la tierra y solo es los cielos. Vamos a poner. Llamó Dios a la expansión los cielos. Bien, entonces, esta expansión también la vimos la sesión anterior, cómo son los cielos y pues los tres cielos que hablamos. Bien, entonces tenemos que Dios creó los cielos y aquí en la tierra hizo una expansión, una atmósfera, que nos permite pues, tener nuestro cielo, pero también esa atmósfera nos da una visión de el firmamento o el universo, que es otro de los cielos. Bien. Y luego vemos más adelante en el verso 14, en el principio, no, en el verso 14 no, en el verso 14 vamos a ver el verso 14 acá, en el verso 14 eh, que nos habla aquí acerca de eh, las estrellas. Entonces vamos a mirar qué nos dice. Esta es la versión Reina Valera 60. Nos dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
Bien, bien. Entonces, una de las cosas que vimos la sesión anterior, pero que quiero yo hacer énfasis, bien, es que tenemos en Me, nuestras me, Biblias, ¿ahora qué letra viene? ¿sí? Tenemos en nuestras Biblias eh, allí que Dios creó, ¿sí? Que Dios creó el universo en Génesis 1:1. Pero ahorita, acá en Génesis 1:14, vemos cómo Dios hizo las estrellas. Pero a veces nos enseñan que Dios creó las estrellas en el día 4. Bien. Y eso nos enseñan en la creación. Y entonces en el cuarto día, en Génesis 1:14, Dios creó las estrellas. Pero notemos que eso no es correcto, eso no es lo que dice la palabra. Bien, los astros fueron creados en Génesis 1:1, todo el universo, ¿sí? ¿Qué confirma ello? Bien, ¿qué confirma que los astros fueron creados en Génesis 1:1? Bien, entonces hablamos un poquito acerca de ello, ¿sí? Lo que confirma que los astros fueron creados en Génesis 1:1 es Génesis 1:3. ¿Sí? Que Génesis 1:3 dice, ¿sí? Sea la luz y fue la luz. Bien. ¿Acaso Dios creó la luz en Génesis 1:3? No. La luz no fue creada en Génesis 1:3, porque no dice que Dios creó la luz, dice que sea, que aparezca. Bien, y hablamos acerca de cómo entonces empezó a entrar luz en nuestra atmósfera. Bien, recordemos que el planeta tenía una atmósfera oscura de nubes negras, de monóxido de carbono, es decir, smog de los carros, bien, y no pasaba la luz, pero ya existía la luz, bien, porque ya Dios había creado todo ¿sí? El universo, ya había creado las estrellas, el sol, etcétera. Pero no entraba luz a la Tierra. ¿Mm? Una de esas eh, razonamientos que tenemos que tener en cuenta en la Biblia es el punto de vista de el que describe. En Génesis 1:1, el punto de vista de quien describe es estar fuera del universo para poder decir que Dios creó el universo. ¿Sí? Tiene que ver el universo. ¿Bien? Entonces está fuera, quien describe está fuera del universo. ¿Bien? Pero en Génesis 1:2, ya quien describe ya, o sea, ya el Espíritu Santo ya no está fuera del universo, sino está en el planeta Tierra. Porque dice, y la Tierra estaba, ¿sí? Y describe la Tierra. Entonces, ¿en dónde está, en dónde va el punto de vista de quien describe? Desde Génesis 1:2 está en la Tierra. Y llegamos a Génesis 1:3, ¿sí? Y no cambia el punto de vista, pero dice que sea la luz y fue la luz. Entonces empezó a entrar luz y alguien que estaba dentro de la tierra, pues se da cuenta que empezó a entrar luz. El Espíritu Santo nos está diciendo desde ese punto de vista, pues que empezó a entrar luz. Bien, ya vimos también, hablamos un poquito de cómo fue que entra luz, porque pues las olas que a través de la danza del Espíritu Santo sobre las aguas, entonces pues va a producir hidrógeno libre y oxígeno libre, y ese hidrógeno y oxígeno libre va a formar nubes de agua, de vapor de agua, pero también va a formar sobre ese monóxido de carbono, CO, que es negro, va a formar dióxido de carbono, que es transparente. Entonces empiezan a haber nubes transparentes donde entonces empieza a pasar la luz que ya estaba antes en el universo. Pero acá en Génesis 1:14, ¿sí? En Génesis 1:14, ¿qué tenemos? Tenemos que haya lumbreras, aparezcan las lumbreras. ¿Bien? Bien, aparezcan las lumbreras y aparecieron ahora, ¿sí? A la luz, no, a la visión de alguien en la tierra aparecen las estrellas, pero eso no quiere decir que Dios creó las estrellas en el día 4. ¿Sí? Ya estaban creadas en el día 1. Cuando enseñamos así, que Dios creó las estrellas en el día 4, primero no estamos razonando la Biblia porque eso no es lo que dice, pero segundo, ¿sí? Somos reír de los científicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque
no puede existir lo que dice antes un planeta o algo si no han existido pues las estrellas. Bien, eso es lo que vemos en el orden de de la creación, en el orden del universo. Bien, entonces aquí aparece. Bien, entonces voy a preguntar, no recuerdo. eh, Como tengo tantas cosas acá, ya no recuerdo si la sesión anterior hablamos acerca del ozono, logramos hablar acerca de las reacciones del oxígeno, o sí. Bien, entonces recordemos que en, Lo mencionaste nomás, chiquitico, Oscar. ok, entonces recordemos que en Génesis 1:12, eh, entonces vimos lo de la fotosíntesis, ¿cierto? La fotosíntesis, entonces la fotosíntesis, ¿qué hace? La fotosíntesis produce oxígeno libre y consume el dióxido de carbono. ¿Bien? Toma dióxido de carbono y produce oxígeno. Pero como queda el oxígeno en exceso, ¿sí? Ya reaccionó con todo el monóxido, ¿sí? Ya formó todo el dióxido de carbono, ya formó vapor de agua, entonces queda oxígeno libre sin hacer nada, entonces se reacciona con él mismo, ¿bien? Formando el ozono. Y el ozono vimos que era un gas que en presencia de luz, pues es azul, pero en ausencia de luz solar es transparente. Entonces, una vez se forma la capa de ozono en Génesis 1:12, entonces la atmósfera pasa de ser traslúcida, como era, a ser transparente. Por lo tanto, alguien en la Tierra, cuando la atmósfera se vuelve transparente, ¿qué es lo que ve? Pues las estrellas que fueron creadas en Génesis 1:1. ¿Bien? Entonces, por eso dice haya, aparezcan, ¿sí? Y entonces, claro, ¿y esto qué es? ¿Esto que apareció qué es? Entonces luego dice, le explica, y Dios hizo, ¿bien? Hizo estas estrellas, ¿bien? Eso es lo que dice. Entonces veamos acá en Génesis 1:14, dice, haya lumbreras, o sea, aparezcan estas lumbreras, ¿sí? Y luego le explica, Dios hizo esas lumbreras, ¿sí? Él las hizo, ¿bien? Eh, y, y, no, y da pues unas características de para qué fue que hizo esas lumbreras. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Dios no creó las estrellas en el día 4, Él las creó en el día 1, pero aparecen, ¿sí? A un visor desde la Tierra en el día 4. ¿Bien? Bien. Entonces, entendiendo ello, vamos ahora a razonar Génesis 1:14 y vamos a ver del 14 al 18, porque es muy importante ver para qué fue que Dios hizo esas estrellas. ¿Bien? Y ello. Entonces, acá ya lo leímos en la Reina Valera 60, pero ahora quiero leerlo en la textual. Bien, en la Biblia textual. Recordemos que bueno, lo hablamos alguna vez aquí y podríamos hacer un poquito algo, Sara, si de pronto podríamos enseñar sobre los textos antiguos sobre los cuales se hicieron la Biblia, se hizo las diferentes traducciones de la Biblia. La Reina Valera 60 se hizo sobre el texto Preceptos, que es el texto que hizo Erasmo de Rotterdam, ¿sí? Acerca de la Biblia, de la traducción de la Biblia del hebreo y de el griego. Bien, entonces, de ahí es que Casidoro se basa en ese texto para, pues, traducir la Biblia al español. Pero luego se encontraron textos masoréticos más antes o sea, que son de más antigüedad que el texto Receptus, ¿sí? Entonces, se hicieron traducciones y a hoy, pues la traducción que se ha hecho de lo más antiguo que se ha encontrado es la Biblia textual tercera edición. Entonces vamos a mirar en la Biblia textual tercera edición cómo dice. Bien, ya hablamos de en qué día creó. Bien, veámoslo acá. Entonces dice acá la Reina Valera, y sirvan de señal. Esas estrellas y esas lumbreras sirvan de señales, ¿sí? Entonces, si ven que está subrayado allí, sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Pero veamos cómo dice en la textual. Entonces, en la textual, tercera edición, y no le puse que es la tercera, ponerle, y dice, haya lumbrera en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche y sirvan para señales. ¿Bien? Para señales. Ahí hay una diferencia grande, ¿sí? Y ese para es una preposición, ¿bien? Que nos denota
la funcionalidad o una de las funcionalidades de el sujeto que se está hablando en la oración. ¿Bien? Y sirvan para señales, ¿sí? En la Reina Valera está traducido como y sirvan de señales. Bien, el de es una preposición que indica pertenencia y para es una preposición que implica funcionalidad. Bien, es mejor la traducción de la BTX. Bien, y para las estaciones y para días y años y sean luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Bien, y como vemos está el para y para y para. Entonces, en español castizo, pues no se repiten las preposiciones, ¿sí? Se da una preposición y se da para qué aplica esa preposición. Entonces no se repiten todos los paras. Entonces por eso se traduce en la Reina Valera de señales. Pero vamos a ver el texto hebreo que nos enseña y por qué es tan importante entender esta aplicación del para. Bien, porque ahí sigue diciendo para tal cosa y para regir durante el día y la noche. Bien, bien. Entonces aquí tenemos la BTX, entonces vamos a mirar qué comparación podemos tener entre la Reina Valera 60 y la Biblia textual en estos pasajes. Entonces, en el hebreo, para la palabra para, se usa la letra lamet o la L, ¿sí? Como prefijo antes de la palabra. Entonces, si aparece la letra L y la palabra en hebreo, lo que quiere decir es que esa L lamet está diciendo, ¿sí? A esa palabra le está dando, ¿sí? Una idea de propósito, una idea de funcionalidad, ¿sí? Indica que lo que continúa es una de las funciones y no la única, pero al decir para destaca esa función. En hebreo tenemos allí las palabras, ¿sí? Entonces la palabra señal, pero con la L, o sea, la lamed antes. Entonces la correcta traducción es para y para en todas las veces que aparece la letra lamed antes de la palabra, como está en la Biblia textual. Bien, bien. Entonces aquí nos indica la funcionalidad de lo que está hablando, en este caso las señales, ¿sí? O sea, en este caso las lumbreras, ¿para qué son? ¿Sí? Sirvan para señales, ¿sí? Bien, entonces nos está diciendo la Biblia que las lumbreras sirven para tener señales, es una de sus funciones. También tiene otras funciones que vemos ahí en el texto, en el pasaje que vimos, pero una de sus funciones es que sean señales. Bien. Bien, eso es lo que nos dice. Entonces vamos a volver aquí a nuestra pasaje en la textual. Entonces acá nos dice, y sirvan para señales. Entonces, Andrés, por favor, la deja abierta. La la niña. primera, la primera función de las lumbreras en el cielo son ser señales. Pero además también nos sirven para saber las estaciones. ¿Sí? Pero al ver el texto en la Reina Valera, ¿sí? Vamos a mirarlo acá en la Reina Valera. Entonces, en la Reina Valera y sirvan de señales para las estaciones, entonces entendemos que las lumbreras sirven de señales es para las estaciones, pero no hay un entendimiento de que las señales es independiente, es una aplicación o una función independiente de los astros. Entonces, aquí en la BTX nos dice, sirvan para señales, coma, y para las estaciones. Bien, entonces es diferente el razonamiento. Una de las funciones y la principal de los astros es servir para señales. Bien, pero en Reina Valera, ¿sí? Lo tenemos como si solo fueran para las estaciones. ¿Sí? Claro que en la Biblia textual nos muestra que también sirven para las estaciones y para días y años, pero saca de manera independiente la funcionalidad de las señales. Bien, bien. ¿Esto por qué se hace? Porque la BTX, sí, es una traducción, pues, del texto más antiguo y, pues, más hacia la época. Ahora,
ya en la Reina Valera 60, ya las señales en el cielo habían denigrado a través de las costumbres paganas en pues lo que es el vaticinio, y entonces por eso no se quería hacer un énfasis en que había señales en el cielo. Pero es claro en la Biblia textual, y cuando vamos al hebreo en el Masorético 3, vemos claramente que están separadas las ideas, todas con la letra Lamet antes y separando. Entonces está acá perfectamente separado por esas comas cada una de las funcionalidades que tienen las lumbreras en el cielo. Una de esas funcionalidades es las señales. Bien, bien. Y aquí pues nos sigue diciendo más funcionalidades para regir el día, para regir la noche, para alumbrar sobre la tierra, ya que también una función es alumbrar. Bien, separar la luz de la oscuridad. Bien, nos da diferentes funciones de las lumbreras en los cielos. Bien, entonces entendiendo esto de que podemos analizar que la misma Biblia nos dice que hay señales en el cielo. Bien, entonces vamos a pasar aquí a la siguiente. Entonces, las diferentes ideas de los paras de estas lumbreras están separadas por comas, que es lo que está diciendo ahora. Es decir, cada coma separa las funciones de las lumbreras, lo que indica que son varios propósitos que tienen las lumbreras. Y allí, pues, se especifican algunos. Bien. Dentro de esos propósitos de los astros es que sirvan de señales. Y en la Biblia se especifican algunas de esas señales. ¿Sí? Bien, bien. Entonces tenemos allí algunas de esas señales. Pasemos a la siguiente. Dios entonces puso las lumbreras para señales. Bien, entonces tenemos las lumbreras en el cielo para tener señales. De nuevo, no es el único motivo, pero está de primero, entonces es como el principal motivo para los hombres, para la humanidad, de saber acerca de esas señales. También las puso para las estaciones, eso es otro motivo. Y así pues todos los demás motivos que están allí en, en esta descripción de Génesis 1:14 al 18. Bien, entonces ya sabemos que hay señales. Entonces veamos ahora, ¿qué pasa si quitamos el segundo para y solo se deja un solo para? Bien, como está en la, mm, la Reina Valera. Vamos a buscar acá la Reina Valera, aquí lo vemos, ¿sí? Y sirvan de señales para días y años, sean lumbreras en la estación de la ciudad. Ahí conserva algunos paras, pero el primer para de señales le pone de en lugar de para. Bien. Entonces, ¿qué pasa con ello? Si quitamos el segundo para y solo se deja el primero, se va a entender que las lumbreras son solo para señales de las estaciones, que aunque sí incluye esa funcionalidad de las lumbreras, pues no es el único motivo de ellas. Bien. Entonces, entendiendo que hay un motivo de señales, pues vamos a profundizar en esa idea. Bien, entonces voy a pasar aquí a la siguiente. Veamos también ahora qué nos dice el verso 15. El verso 15 de Génesis 1:14 al 18 nos dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Bien, entonces también otra funcionalidad es alumbrar sobre la tierra. Bien, bien. Nótese que las lumbreras alumbran hacia todo lado de los cielos. Dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos. Es decir, las estrellas, el sol, la luna, están alumbrando, reflejando, en el caso de la luna, alumbrando hacia toda parte. ¿Bien? Alumbran, ¿sí? Hacia toda parte del universo. Pero el verso 15 especifica que esa luz o ese alumbramiento, ¿sí? La funcionalidad, aunque estén alumbrando hacia toda parte del universo, ¿bien? La funcionalidad que tiene esa luz es alumbrar sobre la Tierra. ¿Bien? Entonces nos especifica esa función de esos astros respecto al planeta Tierra. ¿Sí?
¿cierto? En los otros lugares del universo no hay quien vea esa iluminación. Bien, nadie la ve. Solo aquí en la Tierra podemos ver esa luz. Bien, ¿sí? Y solo acá en la Tierra, pues se entiende esa luz. Entonces los mensajes que vemos en los astros, pues son para la Tierra, para la gente, para el mundo que vive en la Tierra. Los animales, ¿sí? No van a entender, las plantas no van a entender los mensajes. Ellos entienden la funcionalidad de la luz del día y de la luz de la noche, ¿sí? Pero no los mensajes que llevan los astros, es decir, las señales. Entonces, las señales que tenemos en los astros es un mensaje para la Tierra. ¿Bien? Entonces, acá, ¿sí? No sé, en el verso 15, ¿sí? Nos está diciendo que estos astros tienen una funcionalidad en sí para la Tierra. ¿Bien? O sea, para nosotros, para el ser humano en la Tierra. ¿Bien? Bien. Veamos entonces ahora el verso 16. ¿Qué nos dice? Dice, e hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Bien? Entonces recordemos acá le está explicando al ser humano lo que, sí, el punto de vista de quien describe ve en Génesis 1:14, y es que aparecen las estrellas que ya estaban porque pues la atmósfera ahora es transparente. Bien, bien. Entonces, ahora Dios hizo eso y nos da acá una funcionalidad de la lumbrera mayor, el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, y también hizo las estrellas. Por lo tanto, aunque las estrellas existen y están en la noche y pues también se pueden ver en el amanecer y en el acabar del día, bien, no señorean. Lo que va a señorear es la lumbrera mayor el día y la luna, que es la lumbrera menor, en la noche. Señorear implica aquí, pues que son las que más luz van a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está dando, ¿sí? En el verso anterior, la aplicación de alumbrar. Entonces, el sol va a señorear el día porque pues va a ser el astro que más luz va a alumbrar, y la luna pues va a señorear la noche porque va a ser el astro que más luz alumbre en la noche. ¿Bien? Pero notemos que Dios usa la palabra señorearse. Bien. Y señorearse no solo implica la función, señorearse implica un gobierno también. Bien, un gobierno de algo, o sea, tienen algo de gobierno, ¿sí? En el día y en la noche. Vamos a mirar. Entonces, señorear es ejercer cierta clase de gobierno. Pero no debemos volver ese gobierno como un gobierno absoluto. O sea, no es que el sol gobierne el día y la luna gobierne la noche de manera absoluta. No. Dios les dio la función de alumbrar la tierra, y como son los dos astros que más luz alumbran, uno en el día y el otro en la noche, pues van a señorear la luna y la noche en cuanto al gobierno de la luz, ¿sí? Pero no se refiere a un gobierno absoluto. Bien, sino al gobierno de la luz. Entonces yo no puedo tomar el verso de Génesis 1:16 sin tener en cuenta claramente el verso de 15, que es el verso anterior. Porque este señoreo se refiere a la luz, al alumbrar. Bien, no se refiere a que los astros tengan un gobierno sobre el mundo. Bien, bien, sino que se refiere a que están gobernando la cantidad de luz, que es la función que Dios dio en el verso 15 respecto a alumbrar. Bien, bien. Entonces, ese gobierno no debe ser absoluto, porque las lumbreras fueron creadas por Dios. Dios nos enseña en la Biblia que las lumbreras no tienen un gobierno absoluto. Dios puede parar el sol. Vemos eso en Josué 10:13. Bien, como Dios paró el sol para que Josué pudiese continuar la batalla. Bien, entonces, el hecho de que Dios haya parado el sol implica que Dios señorea sobre los astros, ¿sí? No que los astros señorean sobre el universo, porque eso es una idea pagana,
Bien, pero el malentendido de esta palabra señorear en el verso 16, sacándola de su contexto de la luz o de alumbrar, bien, entonces empieza a dar bases para que creer que los astros gobiernan el universo, bien, pero es claro que en la Biblia no, vemos que Dios gobierna. También Dios hizo retroceder la sombra de los astros. O sea, Dios hizo retroceder la sombra que producen los astros. Bien, eso lo tenemos en Isaías 38:18. Bien, es decir, que Dios sigue gobernando los astros. Bien, entonces no podemos negar que Dios les dio cierto señorío y hasta cierto punto a los astros, pero no es un señorío de gobierno sobre el ser humano, sino es un señorío de luz sobre el ser humano. ¿Sí? Bien, por eso dice, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Bien, ¿eso qué quiere decir? En la noche no hay luz, la lumbrera menor, que es la luna, va a señorear, pero pues en la luz, con la luz, va a brillar, va a traer más luz que las estrellas mismas. Bien, bien, entonces la interpretación de Génesis 1:16 debe ir ligada necesariamente a Génesis 1:15. Bien. Bien, entonces pasemos a la siguiente. Entonces, esta mala interpretación ha hecho que les llamen a los astros dioses. Cuando le llamamos a los astros dioses es porque creemos que señorean sobre nosotros y sobre el universo. Y eso es lo que es el animismo. Y tenemos pues todas estas naciones que adoraron a los astros, que al sol, que a la luna, que hicieron sacrificios. Bien, sí, muy sencillo. Ahí cerca de Bogotá, pues tenemos a Chía, que quiere decir la diosa luna en Chipcha, y vemos pues cómo se hacía sacrificios allí de hombres para la diosa luna. Bien, entonces, si no entendemos bien la revelación de los astros, pues nos vamos a creer que los astros son dioses y vamos a terminar adorando a esos astros, y eso es lo que es el animismo. Bien, o también al universo mismo, ¿sí? Entonces, no, el universo es el que gobierna y el universo es el que decide sobre nosotros. El universo, se me olvidó la palabra, conspira, conspiró el universo, creo que es que le dicen. Sí, el universo conspira para que Sí. pasen las cosas, ¿cierto? Conspira, correcto. Y eso es lo que es el panteísmo, ¿bien? Panteísmo es creer que el universo es el Dios, ¿bien? Entonces, si no interpretamos bien, pues vamos a caer en estas ideas, y eso es lo que vemos en la historia, ¿sí? Al observar los astros, si no entendemos bien que sí son señales, pero que ¿sí? Además, tienen otras funciones y que el señoreo que Dios les dio fue respecto a la luz, ¿sí? Entonces, pues terminaríamos en animismo y panteísmo. Bien. Bien, ese propósito de para señales, entonces, es muy importante, porque el propósito de para señales, como está en la Biblia textual, ¿sí? Especifica claramente, ¿sí? Que los astros nos dan señales a nosotros, ¿sí? Entonces, si nos gobernasen, pues no nos darían señales, nos darían órdenes y nos exigirían culto, ¿bien? Sino que nos dan señales, ¿bien? Pero esas señales no se tratan de lo que se entiende hoy, ¿sí? Con las señales en el cielo por astrología, ¿sí? Lo que se entiende hoy por astrología es una forma pagana de adivinación y vaticinio. Bien, eso es la astrología. Pero la astrología en el tiempo bíblico no era eso. Sabemos que los magos de Oriente eran astrólogos. ¿Y cómo supieron que venía el Salvador? Pues por unas estrellas, ¿sí? Por una conjunción de planetas y un cometa, ¿sí? O sea, por unas señales en el cielo. Existe la astronomía, que es el estudio de los astros, su funcionamiento, ¿bien? Existe la cosmología, que es el funcionamiento de todos los astros relacionados, pero también existe la astrología, que es la interpretación de las señales
de los astros, ¿sí? Para el ser humano. Pero lo que hoy entendemos por astrología es una forma pagana de adivinación y vaticinio y no es la astrología como Dios la diseñó. Entonces, la astrología no es que sea mala, lo que tenemos que hacer es redimir la astrología a la manera en que Dios la diseñó. Porque ¿qué hicimos? Abandonamos la astrología y pues les entregamos en bandeja de plata a los paganos para que la usaran para su adivinación y vaticinio. No es, esas señales no son, sí, de que nada, aquí como puse, nada de martes 13 o viernes 13, horóscopos o que me levanté con el pie izquierdo, todo eso, no, todo eso son agüeros, ¿cierto? Y son cosas que no son correctas. Entonces, la astrología es correcta, pero es una ciencia que Dios reveló, ¿bien? Pero lo que entendemos hoy como astrología, pues es algo pagano, ¿bien? Entonces, todo ello son desviaciones del propósito de Dios con las señales de los cielos. Y es una desviación hacia un determinismo vaticinado. Bien, es determinar el futuro a través de vaticinios. Bien, es cierto que hay señales en el cielo a través de los astros y que son mensajes, pero, sí, bien, tenemos que ver para qué son, ¿sí? Y es cierto que nos hablan acerca del futuro, pero tenemos que entender la interpretación. Entonces vamos a mirar un poquito ello. Entonces, para poder empezar a analizarlo y a entenderlo, vamos a ver el Salmo, vamos a ver Salmos 19, 1 al 6. Bien, Salmos 19, 1 al 6. Es importante ver este salmo porque este salmo nos revela bastante. Es más, si vemos todos los versículos del Salmo 19, entendemos allí las tres revelaciones de cómo Dios se revela. Del 1 al 6 nos va a dar la revelación a través de la creación. ¿Bien? Y específicamente nos da una revelación a través de los astros. Entonces vamos a analizar los salmos en el 19 del 1 al 6 para ver cómo la revelación de los astros, ¿sí? Nos lleva un mensaje. Entonces veamos. Aquí dice el Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien, bien, es un salmo muy conocido. Bien, es muy bonito ese salmo y este versículo es clave para lo que estamos estudiando. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces aquí nos está confirmando, ¿sí?, que los cielos tienen un mensaje. Bien, bien, entonces vamos a mirar cuál es ese mensaje. ¿Qué nos cuentan los cielos? Porque nosotros vemos los cielos hoy y pues parece que no contasen nada, que fuesen ahí estrellas, astros, luna, sol, sí, salen por la mañana, salen por la noche, hay unas fases de la luna, hay una que otra estrella, ¿sí? Una que otra vez hay algo que pasa raro, que vienen una lluvia de estrellas o viene que una alineación de los planetas, o uno que otro eclipse, uno que otro cometa, bien, uno que otro meteorito, y ya, pero son cosas que suceden. ¿Mm? Parece que no contasen nada, pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan acerca de la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, si los cielos cuentan la gloria de Dios y los astros tienen un componente de luz, de resplandecimiento, ¿quién es el resplandor de la gloria de Dios? ¿Qué nos dice Hebreos 1:3? El Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, que cuando vemos la luz en los astros, nos están contando acerca de el resplandor de la gloria de Dios. Y el resplandor de la gloria de Dios es Cristo. Es decir, que las señales en los cielos se tratan de Cristo. Son mensajes para
entender acerca de Cristo, ¿sí? Los cielos nos hablan de Cristo. Todo se trata de Cristo. Y los cielos nos van a contar acerca del mensaje de Cristo. ¿Bien? Entonces, acá el Salmo 19:1 nos dice que cuentan la gloria de Dios. Y el contar implica que hay un mensaje. Entonces, los astros son emisores de un mensaje, ¿sí? Y nosotros somos receptores de ese mensaje. Bien, bien. Y ese mensaje trata del tema de Cristo. Bien, bien. Entonces, los cielos hablan de Cristo. Bien. Entonces, lo primero que vimos es que hay señales en el cielo. Bien. Y ahora vamos a ver que los cielos hablan de Cristo. Los cielos dan cuenta de Cristo. Bien. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Por eso es que cuando la constelación de Virgo estaba en el cenit, es cuando nace Cristo de la Virgen. Nosotros podemos ver, ¿sí? Porque por el cenit es el punto más alto de la cúpula que vemos como atmósfera debido a que la Tierra es redonda. En el punto más alto o central, ¿sí? Eso se llama cenit, ¿sí? Y resulta que hay 12 constelaciones que pasan por el cenit en un año, ¿bien? Entonces, basado en esas constelaciones, entonces se puede saber también el tiempo de un año. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos moviendo alrededor del Sol. Entonces, en un año nos movemos alrededor del Sol. Esas estrellas no es que se muevan, sí, sí se mueven, pero pues no nos movemos alrededor de ellas. Pero depende de la posición que estemos nosotros en el año, en nuestro viaje de traslación alrededor del Sol, pues vamos a ver diferentes constelaciones en nuestro cenit. Bien. Y lo que vemos es que la constelación de Virgo, ¿sí? Estaba en el cenit cuando nace Cristo. Bien. Podemos echar para atrás y podemos ver. Nosotros ya vimos en Navidad, en diciembre, el lunes de comisión fue acerca de la Navidad. Y vimos en la Navidad cuándo fue que nació Cristo, ¿cierto? Y entonces podemos ver que calcular qué constelación estaba en el cenit. Y pues llegamos a que la constelación que estaba en el cenit es la constelación de Virgo. ¿Sí? ¿Y qué nos decía eso? ¿Sí? Bien, que de una virgen venía el Mesías. Bien, Isaías lo tenía. Dios se lo había revelado a Isaías. Pero también Dios a través de la astrología, ¿sí? Entonces la constelación de Virgo, que era una virgen, ¿sí? Entonces si Dios venía de una virgen, pues tenía que nacer en el mes en que la constelación de Virgo estuviese en el cielo. Por eso es que los magos, ¿sí? Dicen, ya viene la constelación y hay una estrella que nos va a guiar y esa estrella guiaba hacia la constelación de Virgo. Le dijeron, es el momento, ya van a ser el Mesías. Entonces emprendieron su viaje. Bien, bien, entonces esos son ejemplos. Había una señal en el cielo, ¿sí? Que nos hablaba acerca de Cristo. Bien, entonces la palabra en hebreo en la Biblia para constelaciones es Mazarot. Bien, esa palabra Mazarot se ha traducido de dos formas en la Biblia. Se ha traducido como zodiaco en Segunda de Reyes 23:5. Ahora vamos a ver el versículo. Y cuando se refería a o sea, como zodiaco se traduce Mazarot cuando se refiere a las 12 constelaciones que pasan por el cenit en un año, ¿sí? En la Tierra, ¿sí? Por el cenit de la Tierra en un año. Bien, bien. Pero cuando están hablando de otras constelaciones, entonces no se traduce no se tradujo en español como zodiaco, sino se traduce como constelación. ¿Sí? Bien, a otras constelaciones, pero que no pasan por el cenit a lo largo del año. Las que pasan por el cenit se llaman zodiaco. Bien, bien. Entonces veamos aquí, Segundo de Reyes 23:5, que es la que nos habla del zodiaco. ¿Qué nos dice? Entonces nos dice acá Segunda de Reyes.
Dios vino y quitó los sacerdotes y los idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Es decir, que esta costumbre de desconocer la funcionalidad de los astros a través de las señales del cielo, sino devolverlos a ellos como dioses, no es nueva, ¿sí? Eso viene desde los mismos judíos, ¿sí? Paganos que, pues, quemaban incienso a los astros y también al zodiaco. ¿Bien? Entonces, Dios diseñó la astrología, bien, pero la desobediencia de la astrología, pues trae paganismo, trae animismo, adivinación, vaticidio. Entonces, ya seguían los signos del zodiaco, ¿sí? Como dioses, ¿sí? Y no como señales de el cielo. Bien, veamos otro ejemplo. Acá en Job, Job dice, Job acá traduce la misma palabra Masoret, perdón, en Mazarot. La misma palabra Mazarot aparece en Job 38-32. Dice, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Entonces, ahí está la palabra constelaciones, que es Mazarot en hebreo. Acá está traducida como constelaciones, porque no está hablando de las 12 constelaciones que pasan por el cenit en un año, a las cuales se les dice zodiaco. Bien, bien. Entonces, Dios ha dado nombres a las constelaciones. Dios ha dado nombres a las constelaciones. Bien, a las estrellas. Vemos cómo la Biblia habla acerca de las Pléyades, por ejemplo. Bien, y de las diferentes constelaciones. ¿Mm? Entonces, vemos pues el ejemplo, de nuevo, aquí tomo el mismo ejemplo, que es la constelación de Virgo. Bien, porque pues ya la vimos antes. Y vi la constelación de Virgo y todas las constelaciones pues del zodiaco y otras constelaciones que no eran del zodiaco tenían nombres en hebreo. Bien, acá tenemos Virgo, que en hebreo era Betula, ¿sí? Betula. ¿Mm? Bien, y Betula quiere decir la belleza en ella, no la belleza de ella, sino la belleza en ella, ¿sí? Bien, entonces pues la belleza en ella, en la Virgen, ¿sí? Es Cristo. Bien, esa es la constelación de Virgo. Bien, bien. Entonces vemos cómo, pues, si no entendemos bien la astrología, vamos a terminar, pues, como estos judíos. Bien, bien. Pasemos a la siguiente. Veamos entonces acá de nuevo el Salmo 1. ¿Sí? Vamos a mirar ahora la segunda parte del Salmo 1, que nos dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien, entonces vamos a ver un poquito acerca de qué es la obra de sus manos, cómo podemos entender esa primera parte del Salmo 19. Bien, bien. Entonces dice, y el firmamento, o sea, el universo, anuncia, o sea, también tienen un mensaje, anuncian, dan un mensaje, ¿sí? Que los cielos, las estrellas, los astros, dan un mensaje y ese mensaje anuncia, ¿sí? La gloria de Dios, que es Cristo, ¿sí? Y el firmamento anuncia lo que hace Dios, ¿sí? La obra de Dios. Bien. Bien. Entonces, y el firmamento, o sea, el universo, anuncia la obra de sus manos. Anuncian los cielos un mensaje. También anuncian la obra de sus manos. Además de la gloria, que es Cristo, también anuncian lo que hace Dios. Bien, aquí me quedo con minúscula, voy a corregirlo. También lo corrijo, porque quedó con minúscula Cristo. Y eso sí no me puede permitir. Bien, entonces, vamos a ver.
Bien, entonces los cielos anuncian a Cristo y a las obras de Dios. Bien, ahora veamos el verso 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Bien, entonces vamos a razonar este segundo versículo del Salmo 19. Y dice, un día emite palabra a otro día. Vamos a tomar esa primera idea acerca de un día. Y voy a poner acá ello. Dice, un día. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, en este día hay una disposición de Dios. En un día hay algo que va a hacer Dios. En ese día hay una disposición, algo que Dios va a disponer. ¿Eh? Por eso dice un día. Un día, en ese día, ¿sí? Dios dispone algo y eso que pasó en ese día que Dios dispuso, lo emite palabra a otro día. O sea, la obra de Dios de un día, lo que Dios dispuso para un día, va a emitir palabra para otro día. Es decir, va a comunicar un mensaje para otro día posterior. Es decir, otro día en el futuro. ¿Sí? Es decir, que la disposición de las señales en los cielos y la disposición de Dios en las señales de los cielos comunica mensajes a otros días en el futuro. Bien, bien. O sea que lo que vemos en las señales de los cielos son señales para comunicarnos a algo de Cristo y de la obra de Dios, ¿sí? Para el futuro. Bien. Dios va a hablar de algo que va a suceder en el futuro. Bien, bien. Dios va a hablar de algo que va a suceder en el futuro. Eso. Pero habla antes de ello, a través de los mensajes en las señales de los cielos. Desde antes habla él lo que va a suceder en el futuro. El día que aparece esa señal en los cielos es un día, ¿sí? Pero eso va a anunciar anticipadamente algo que luego va a suceder, algo que vendrá después, que se va a hacer. No es un vaticinio, ¿sí? Porque el vaticinio es, ¿sí? Hay una inseguridad ahí, ¿será que sí sucede o será que no? Bien, sino aquí nos está dando es una comunicación. Esto que estoy anunciando hoy, ¿sí? Va a pasar después. Bien, esa es la idea. Entonces aparece una señal en los cielos que está anunciando anticipadamente un suceso que vendrá después. Bien, bien. Entonces, veamos, por ejemplo. Dice que antes de la venida del Señor, esto está en Joel, recordemos que Dios le revela a Joel en la profecía del tiempo futuro, del tiempo del fin, y también se comenta esa profecía de Joel en Hechos 2. Bien, bien. Entonces, dice, habrá una conmoción en los cielos. O sea, nos está diciendo que habrá unas señales en los cielos, ¿sí? Para la venida del Señor. Antes de que venga el Señor por segunda vez, va a haber una conmoción en los cielos. O sea que los cielos nos van a dar señales, en un día nos van a dar señales de algo que va a venir en un día posterior. Las potencias de los cielos serán conmovidas, o sea, se van a mover. El sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre, o sea, en color de la sangre. Básicamente esto es un eclipse, ¿cierto? Bien, o varios eclipses, bien, porque hay un eclipse de sol y otro de luna, ¿no? Bien, aquí, o sea, cuando el sol se convierte en tinieblas, pues es un eclipse de sol, y cuando la luna se convierte en color sangre, esta semana hubo un eclipse de luna, luna roja, es cuando hay un eclipse de luna que no es total, sino parcial. Bien, bien. Entonces, aquí nos da señales en los cielos. Antes que venga el día del Señor. Entonces, lo que estamos confirmando es que hay señales en los cielos que la misma Biblia
nos habla de que sí hay señales en los cielos y que esas señales se establecen en un día como un mensaje a la humanidad para cosas que van a venir en el futuro, pero que esos mensajes, ¿sí? Son exclusivamente de Cristo, ¿sí? De la gloria de Dios que es Cristo y de las obras que Dios va a hacer, ¿sí? No se trata de espíritus diferentes, de espiritismo, de vaticinación, de augurios, ¿bien? No, se trata es de Cristo y de Dios. ¿Y cómo entonces sabemos qué es lo que Dios va a hacer? Pues Dios ya ha revelado qué es lo que va a hacer, nosotros ya tenemos Biblia, entonces ahí a partir de lo que la Biblia nos habla, nos confirma eso por las señales de los cielos. Bien, bien. Entonces, el día del Señor es el que está siendo anunciado, ¿sí? Aquí estamos anunciando el día del Señor en su segunda venida y está siendo anunciado por el mensaje de en los cielos en días anteriores. Esto sucederá antes que suceda aquello. Esa es la forma de entender. ¿Sí? Lo que podemos interpretar en las señales de los cielos, ¿sí? Está sucediendo para que luego va a suceder algo, otra cosa que ya está revelada. Bien, no son vaticinios no revelados. ¿Sí? Dios a través de las señales de los cielos está revelando algo que ya reveló en la misma creación y en la Biblia. Bien, no son nuevas cosas desconocidas, ¿sí? Sino cosas seguras acerca de Cristo y acerca de las obras de Dios. Entonces ahí desvirtúa completamente la idea, ¿sí? De la astrología moderna. ¿Bien? Entonces, esto que sucede ahora es señal de lo que ha de venir. ¿Bien? Entonces, Dios nos habla en Amós que Él no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos. En este caso, en el Antiguo Testamento, los profetas. ¿Cómo Dios entonces nos revela lo que va a hacer? ¿Sí? Entonces nos da señales en el cielo. Por eso los magos entendieron las señales y llegaron. Bien, bien. Llegaron pues cuando nació el Señor Jesús. Bien, bien. Entonces, vamos a dejar hasta acá porque nos falta la tercera. Y aquí la idea de hoy es entonces verificar un poquitito acerca de que hay señales en el cielo. ¿Bien? Para la siguiente, entonces vamos a ver ejemplos de las señales en el cielo. ¿Sí? Vamos a ver, aquí solo vimos una que es Virgo, pero podemos ver todo el zodiaco, como todo el zodiaco, ¿sí? Presenta a Cristo. Bien, porque Leo implica el león de Judá, ¿sí? Bien, y todos esos símbolos que tiene, ¿sí? Precisamente son símbolos de Cristo, ¿sí? Piscis también es símbolo de Cristo, ¿sí? Bien, todos son símbolos del Señor. Bien, ahora que después se hayan desvirtuado es otra cosa. Entonces vamos a ver unos ejemplos la próxima sesión. Bien, pero hoy, entonces solo lo quiero dejar hasta acá, porque si ya pido los ejemplos, entonces quedamos a mitad de camino. Entonces lo vamos a dar para la próxima para que veamos varios ejemplos. Hoy entonces establecimos que primero hay señales, y la Biblia misma nos dice que hay señales, y, y de qué son esas señales, ¿sí? En el cielo. Entonces tenemos diferentes señales en el cielo. Hay explosiones de estrellas, hay eclipses, hay cometas, eh, hay conjunciones planetarias, ¿bien? Y pues las constelaciones, ¿bien? Eh, las constelaciones pues tienen una posición fija, ¿bien? Pero, sí, recordemos una cosa, que la porción terrestre del planeta, es decir, los continentes, no están exactamente repartidos en el planeta entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Al norte hay más tierra que al sur. Bien. Si la proporcionalidad del área de los continentes está digamos, no repartida, sino, digamos, medida, y su mitad es Israel.
¿sí? Por eso Dios puso al hombre, ¿sí? Allí, en lo que es eh, el Sinaí, lo que es entre Egipto e Israel, ¿bien? Ahí empezó a nacer el hombre, ¿bien? Ahí empezó el hombre. ¿Por qué? Porque era la mitad de los continentes. Entonces, él podía llenar la tierra desde allí equidistantemente a cualquier parte, ¿sí? Porque pues el ser humano vive en lo seco, entonces pues era equidistante. Pero la tierra, o sea, los continentes, está más al norte que al sur, ¿bien? Y eso implica que el orden que tenemos en la Biblia de las constelaciones son las que se ven en el hemisferio norte. Porque en el hemisferio sur, ¿sí? Las vemos diferentes, ¿bien? En el hemisferio sur, ¿sí? Debido a que estamos pues, grados hacia abajo, ¿sí? Se pierde en el ángulo de inclinación, pues se pierden algunas constelaciones que ya sobre el horizonte no las vamos a ver. Cosa de que si estamos en el hemisferio norte, sí las vamos a ver, ¿bien? Y asimismo, algunas constelaciones que están en el hemisferio norte sobre el horizonte, pues ya luego se pierden, no se ven en una época del año, pero en el sur sí se siguen viendo. Entonces, la aclaración es que tanto en hebreo, todas estas constelaciones se refieren a lo que veían en el hemisferio norte. Bien, por eso habla de la estrella polar, ¿sí? Habla de la Osa Mayor, ¿sí? Bien, entonces nosotros que estamos hacia el Ecuador un poquitico, solo 4 grados sobre el hemisferio, sobre el Ecuador, pues podemos tener un panorama general de lo que se ve al norte y lo que se ve al sur. Bien, pero si estamos en Argentina, ¿sí? Vamos a ver muy diferente el cielo a como lo vemos en Canadá. Bien, entonces, eh, estas descripciones que están en la Biblia son de las constelaciones del hemisferio norte. Bien, bien. No quiere decir que no haya habido gente en el hemisferio sur. ¿Sí? Bien, pero, sí, Dios reveló, ¿sí? Desde el principio que creó al hombre, le ha revelado señales en el cielo. Bien, pero a medida que el hombre se alejó de Israel, generación tras generación, se transmitió oralmente el conocimiento de Dios y como fue oral, con el tiempo, pues se perdió porque una familia de pronto no enseñó a sus hijos o alguien agregó algo o alguien olvidó algo, ¿bien? Y a la larga, con el paso del tiempo, pues lo que vemos es que a medida que, de que el ser humano se alejaba de Israel, ¿sí? Entonces era más pagano. Los que más se alejaron para llenar la tierra de donde estaba el ser humano, ¿sí? De Babel, pues fue las naciones que llegaron a Sudamérica. Bien, o sea, los incas, toda esta gente, sí, eran repaganísimos. Bien, ¿por qué? Porque pues pasó más tiempo hasta que llegasen a esas tierras y entre más tiempo pasaban, pues más perdían la verdad porque fue transmitida oralmente. Bien, pero ya con Moisés, Dios, sí, debido a que ya obedecieron, entonces registró la verdad de forma escrita. Y el registro escrito, pues es mucho más permanente que el registro oral. Entonces, por eso, ¿sí? Eh, en esas señales iniciales está solo el hemisferio norte, porque el hombre estaba solo en el hemisferio norte al principio, ¿bien? Pero a medida que fue llenando la tierra, pues tuvo que llegar hacia el sur, ¿sí? Y en el hemisferio sur hay mucha menos tierra. Básicamente está Suramérica, y no toda, porque la mayoría de Colombia está en el norte, ¿bien? Y está el sur de África y el sureste de Asia y Oceanía. ¿Bien? Eso es lo que está. Pero la gran cantidad de gente vive más en el hemisferio norte y también la mayor proporción de tierra seca de continentes está en el hemisferio norte. Entonces, esa es la razón por la cual las constelaciones que vemos en la Biblia son las que nombran solo el hemisferio norte. Bien, bien. Entonces, vamos a verificar preguntas. Bien. Aquí Marcela, en Hebreos, sí, Hebreos, ahí es cuando habla acerca de que Cristo es la,
la imagen de la gloria de Dios, ¿no? Que es Cristo. Eso es Hebreos, se me olvidó la cita, pero ya lo miramos. Vamos aquí a devolvernos. Bien. Y Hebreos 1:3. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Bien. Bien, ahí, eso es. Bien, entonces no hay más en el chat. Entonces, bueno, vamos a mirar si hay preguntas, comentarios acá en la sala. Aquí el hermano Carlos levantó la mano. Sigue, Carlos, claro que sí. Sí, Oscar, una precisión, la cita de Isaías 38 es 38:8, Ay, ¿no es 18? no es 18. Sí, y esa me la sé de memoria, siempre la hago mal. Eh, He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había ya descendido. Ok, voy a corregirla, pero mira, ese error lo tengo hace años. Entonces voy a corregirlo. Isaías 38:8. Voy a corregirla Sí, acá. Listo, perfecto. Yo tenía 18. sí. Bien. Y otra pregunta, Oscar, es que cuando tú estabas hablando de que el nacimiento del Señor se dio cuando la constelación de Virgo estaba en el punto, en el cenit de la Tierra. ¿De qué hablas? ¿En qué época se dio eso? Bien. Virgo está eh, en, en, en septiembre. Bien. Virgo, o sea, digamos, no es, digamos, no puedo decir exclusivamente en septiembre, ¿sí? Eh, pero sí lo que vimos cuando vimos Navidad es que hay dos posibilidades de cuando Cristo haya nacido, ¿sí? Pero que lo más lógico o lo más razonable es que Cristo nació a inicios de septiembre. Y la constelación de Virgo está entre el 23 de marzo, 6 meses después. Entonces eso es agosto, 23 de agosto al 20 de septiembre. Ahí debe estar Virgo Hombre. Ujú. y eso es lo que es el signo zodiacal de Virgo entre ese mes, ¿no? Sí, recordemos que realmente el año, digamos, astronómicamente, no empieza en enero, ¿sí? Sino empieza es el 23 de marzo con el equinoccio de primavera, ¿sí? Que es el 23 de marzo. Y por eso abril, ¿sí? Es el primer mes del año realmente, que es el mes que abre el año. Bien. Pero ya después, ¿sí? Se hicieron los cambios en el calendario, pero sí, digamos, Virgo es 6 meses después del inicio de año, que sería entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Entonces, lo más lógico es que el Señor Jesucristo nació, ¿sí? Hacia la segunda semana de septiembre y sería para esa época, ¿no? ¿Sí? Bien, o sea, todo eso cuando vimos Navidad, entonces vimos cómo las genealogías de Juan nos daban dos opciones. Nos daba o que Dios había nacido en septiembre o que había nacido en diciembre, ¿sí? Pero lo más lógico o razonable es que haya nacido en septiembre. Bien. Bien. Entonces, tenemos allí pues la fiesta en la que estaban en los judíos, que se celebra en septiembre. Bien. Tenemos allí que los pastores estaban afuera y no era invierno. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos varias cosas, información que nos da la Biblia y también el orden sacerdotal, porque Zacarías era un levita y era sacerdote y ellos tenían un orden sacerdotal y servían 2 semanas al año en la rotación sacerdotal. Entonces, ahí nos dice la Biblia en cuál de las 2 semanas estaba Zacarías sirviendo, solo dice que estaba sirviendo, pero podemos entonces mirar que tuvo que haber servido Zacarías, ¿sí? Eh, hacia junio, ¿sí? O hacia octubre. Y como Juan tenía 6 meses cuando María concibió, entonces, pues tuvo que ser en junio, ¿sí? Porque para que fuese esa diferencia. Y entonces, pues podemos ahí hacer
pues esos cálculos y nos daría septiembre como la fecha más probable, ¿no? Entonces, cada una de las constelaciones zodiacales nos da mensajes, ¿no? Entonces vamos a ver la próxima vez qué mensajes nos dan, ¿no? Acerca de Cristo y acerca de las obras de Dios. ¿Bien? Entonces, sí hay señales en el cielo, en este caso Virgo anunciaba el cumplimiento de la profecía. No, entonces, esto es una evidencia de que no es para la vaticinación. Ya había habido una profecía, ¿sí? Pero en el cielo íbamos a tener la señal de cuándo se iba a cumplir, ¿sí? Y una de esas era que la Virgen iba a concebir, ¿sí? Entonces, ¿sí? Pues ellos, cuando estaba Virgo en el cenit, pues puede ser que sea este año en este momento, ¿sí? Pero pues no era el único requisito, ¿bien? Pero sí había señales en el cielo para ello. Bien, bien. Bien, entonces veamos, ¿hay alguna otra? No, no se ven más preguntas en el chat, Oscar. Ok, perfecto. Bien. Bien, entonces, para la próxima sesión, entonces vamos a ver un poquitito y voy a ver tanto de los signos zodiacales, o sea, no signos, no llamémosle signos zodiacales, llamémosle las constelaciones del zodiaco, sí, que son las 12 que pasan por el cenit. Vamos a ver algunas, pero también vamos a mirar algunas de otras constelaciones, ¿sí? Otras cosas que nos hablan. No solo lo que nos dice acerca del zodiaco, que es básicamente antes de que venga Cristo, es la primera venida de Cristo, pero después de que vino Cristo es la segunda venida, ¿sí? Entonces, en la segunda venida Cristo no va a nacer de una virgen, ¿sí? Sino va a venir tal cual como ascendió, es lo que nos dice, ¿sí? Entonces, pero también podemos ver algunas señales que tienen que pasar, ¿bien? En los cielos, ¿sí? Para ello, ¿bien? Una de esas, por ejemplo, que los judíos, digamos, también tienen una serie de señales para ellos tiene que ver con la luna roja, ¿bien? Ellos van contando los eclipses que pueden ver desde Israel, no todos los eclipses parciales de luna que suceden, sino solo los que ven desde Israel, desde Jerusalén exactamente, desde Sion, ni siquiera Jerusalén, sino solo el monte, ¿sí? Desde allí que se pudiesen ver, entonces ellos van contando. Eh, y, y ellos tienen una cuenta y, y para la construcción del templo, ¿sí? Tiene que haber cierto número de lunas rojas. En 2015 se completó ese número de lunas rojas. ¿Bien? Ay, ¿Sí? Entonces, eso también vamos a ver un poquito acerca de ello. Ahí les estoy hablando algo que vamos a ver, pero vamos a mirar un poquito cómo sí ellos han hecho ese cálculo y pues vemos que sí se cumplen las cosas, ¿no? Bien, no es para Oscar, cumplir. surgió una pregunta de Anet. Dice, profe, buenas noches. ¿Me puede explicar Salmos 19:3-4? Ok, Salmos 19, 3, 4. Bien. Bueno, ahí no vi todo, si no vimos todo Salmo, pero Salmos 19, 3, 4, ¿qué nos habla? Nos dice, si no estoy mal, el 3 nos habla del lenguaje, ¿sí? Dice que no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, ¿sí? Es decir, a través de las señales de los cielos no tenemos lenguaje, no es una forma en que Dios nos habló escritamente, tampoco en voz audible, ¿sí? O ni palabras, ¿sí? Sino es un mensaje de interpretación de los astros, eso es lo que dice, ¿sí? Y por eso en el 2 que la segunda parte del 2 habla de la sabiduría, que dice que, permítame, abro aquí el Salmo, porque no le doy lugar a mi memoria, pero mejor lo abro. Eh, entonces dice, una noche a otra noche declara sabiduría, ¿sí? Entonces, las señales de los astros implican sabiduría. Por eso es que también a los magos se les llamaba sabios de Oriente, ¿sí? Porque no es solo, ay, miren, interpretemos cualquier cosa, no, porque esa interpretación de los astros no es una sola, ¿sí? Sino tiene que ver con otras cosas, ¿sí? Y también con lo que Dios ha revelado, porque no son vaticinios. Entonces, básicamente es una determinación, una medida de los tiempos de algo. Y en el 3 nos habla que no lo hace con lenguaje ni palabras, ni eso oía su voz,
pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, que a través de las señales de los cielos, ¿sí? Está comunicando a toda la tierra y a todo el mundo. Porque to- todo el mundo lo puede ver. Uno de los requisitos para la segunda venida del Señor como señales en el cielo, dice la palabra que todo el mundo lo va a ver, ¿cierto? Y para que todo el mundo lo vea, tiene que ser algo que pase en el cielo, ¿sí? Que lo podamos ver, ¿sí? En todo el mundo, ¿bien? Entonces va a ser una señal en el cielo, ¿bien? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es explicando, pues, cómo Dios se revela a través de las señales. No es lenguaje, no es palabra, no es oír su voz, pero sí es un mensaje a todo el mundo, porque pues todo el mundo lo ve, ¿bien? Eh, Les voy a contar una anécdota que nos pasó. Yo, mi hija, mi familia, o sea, mis hijas y mi esposa fueron a un cumpleaños de alguien de su familia, o uno de sus hermanos vive en Chía, pero yo no pude ir porque tenía que preparar una enseñanza. Bien, entonces ellas fueron. Bien. Y volvieron muy tarde en la noche. Bien. Para esa época estaban inaugurando un proyecto de construcción en el Polo, en el barrio El Polo, sobre la calle 80. Ya a hoy ese proyecto ya está construido, pero los empezaron a inaugurar y pusieron fue la noche de la inauguración. Eso fue con artistas y bueno, alfombra y todo eso, y reflectores. Entonces lo que hicieron fue poner unos reflectores que se unían en el cielo, ¿bien? Y esa noche estaba nublada. Entonces ellas venían, la autopista no era muy tarde, era la madrugada, ¿bien? Y pues estaba pues no es raro que Bogotá esté con nubes, pero como veían ese reflejo de esos reflectores en el cielo, ¿sí? Entonces la ilusión óptica era que bajaba esa luz desde las nubes. Y ellas dijeron, vino el Señor, ¿sí? Vino el Señor. Llegó el momento y se asustaron y pararon el carro y todo. Llegó el momento, ¿sí? Bien. Pero no, entonces ellas empezaron a seguir la luz, ¿sí? Y dijeron, vamos a ver, ¿sí? Pero no sabían y veían era eso. Y estaban asustadas hasta que llegaron allá a la construcción. Y estaban en una fiesta, ¿sí? Y resulta que aún no había venido el Señor. Aún faltan cosas para que venga el Señor, porque no solo nos da señales en los cielos, también nos da señales escritas en la Biblia. Tiene que ser predicado el Evangelio del Reino en todas las naciones para que venga el fin, ¿cierto? Eso es Mateo 24:14. Entonces, pues todavía falta naciones por recibir el Evangelio de la Salvación, pues menos el Evangelio del Reino. Entonces, pues aún falta tiempo, ¿bien? Pero cada vez falta menos, ¿sí? Estamos yo creo que, pues, para que nos hagamos una idea, en la reunión de Comiván, de dar las cifras de misiones, en Comiván, que es la Comisión Misionera Iberoamericana, se dan cada año que termina en 7. Entonces, en Sao Paulo, 1987, se dijo que faltaban unas 3.200 naciones por evangelizar. Bien, recordemos que las naciones no son los países, ¿sí? Los países son reuniones políticas de naciones. Bien, entonces, para el 87 faltaban unas 3.200, ¿sí? En 2017, o sea, 20 años después, ¿sí? Faltaban unas 613 naciones. Pero de 2017 para acá, con la pandemia, con el online, Dios ha acelerado los tiempos y yo creo que debemos estar en unas 400 o 300 años. ¿Bien? Para que por primera vez haya cristianos en esas naciones. ¿Bien? Y una vez haya una familia cristiana en cada una de esas naciones y se les predique el evangelio del reino, es decir, leyes de Dios para cada una de las 7 partes de la nación, de las 7 esferas, y ellos lo practiquen alguna de esas leyes en cada una de esas 7 esferas, va a venir el Señor. Bien, bien. Entonces, ¿por qué Dios no llama a todos los misioneros a que vayamos a esas naciones, les prediquemos y ya? Si hacemos eso, Dios viene en la siguiente semana. Bien, ¿por qué no? ¿Por qué da diferentes llamados a los misioneros? Por misericordia. Porque Él quiere que ninguno se pierda. ¿Sí?
¿bien? Y quiere que volvamos al arrepentimiento en él. Porque él dice que él va a venir cuando estén naciendo algunos. ¿Mm? ¿Bien? Él va a venir, pero su venida se va a notar en todo el mundo. Va a haber una señal en el cielo, ¿bien? Claramente. Entonces, no es que Cristo va a venir mañana, ¿sí? Pero sí cada vez los tiempos son más y más y más cercanos. Otro ejemplo es la parte de la traducción bíblica. Eh, el objetivo es que para el año 2033, para los 2000 años de la muerte y resurrección del Señor, ya esté la Biblia iniciada a traducir en todos los idiomas. ¿Bien? Y en el 2000 faltaban unas 150 idiomas. ¿Bien? Pero en esta generación, ¿sí? Hemos adelantado muchísimo en traducción. La inteligencia artificial está ayudando muchísimo y estamos a portas, ¿sí? A portas de eso, o sea, se va a cumplir, ¿bien? Entonces, o sea, que toda la gente pueda tener, ¿sí? Al menos el derecho de escuchar el evangelio en su idioma y tenerlo escrito en su idioma, ¿bien? Todas las naciones, ¿bien? Entonces, aún falta en algunas naciones, pero cada vez es mucho más rápido, ¿bien? Bien, Wycliffe, que es el ministerio de mayor traducción del mundo, traducción bíblica, para el año 2000 dijo que si seguíamos a la misma velocidad de traducción íbamos a acabar hacia el año 2160, ¿bien? Pero que si nos uníamos hacia el año 2025 podríamos esperar tener cerca del 90% completado, ¿bien? Entonces, en eso estamos y cada vez se está haciendo mucho más rápido. Entonces, los tiempos están cada vez más cercanos. Puede ser, es una cuestión de generaciones nomás, ¿sí? Si obedecemos a Dios todos los cristianos, pasa más rápido, ¿sí? Pero estamos muy cerca, ¿sí? Cada vez es más cerca el tiempo, cada vez, ¿sí? Entonces, se están cumpliendo todas las señales, ¿sí? Entonces, las señales se cumplen, inclusive las de los cielos. Entonces cada vez estamos más cerca a ello. De pronto nuestros nietos, de pronto nuestros hijos, de pronto si somos obedientes nos alcanzamos nosotros, ¿no? Pero en eso estamos. La palabra da varios requisitos y todos se están cumpliendo, ¿bien? Inclusive da requisitos respecto a la política, que también se están cumpliendo, está pasando en Europa, ¿bien? Entonces, todo se está cumpliendo. Entonces, pues lo que sabemos es que cada vez es más cerca, pero pues parte de ese cumplimiento son las señales que hay en los cielos. Bien, bien, Ana María nos dice acá, ¿puedes concluir la diferencia entre zodiaco, horóscopo y astrología y la cultura o reinos donde esto inició? Bien, entonces, esta idea de la adoración de los astros viene desde el mismo momento que Dios echa al ser humano de LD. O sea, el hombre peca y Dios los echa, ¿sí? Pero los astros seguían dando señales, ¿cierto? Pero ellos empiezan a adorar a los astros y no al creador de los astros. Entonces, eso viene desde tiempo antiguo. Bien, vemos en Babel expresiones de ello, ¿sí? Vemos en todas las generaciones, todas las naciones, hay expresiones de idolatría a los astros. ¿Sí? Entonces, no es una costumbre nueva. Ahora, lo que sí podemos identificar es que ya estas costumbres paganas se ordenaron, y no digo como ciencia, pero sí se ordenaron como un conocimiento académico pagano, ¿sí? Y se ordenaron a partir, ¿sí? Del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, con la idea de la evolución, entonces, ¿sí? Nosotros abandonamos, los cristianos abandonamos la educación y entonces la academia empieza a academizar los conocimientos que van en contra de Dios y uno de los conocimientos que se academizaron fue esta idea de la vaticinación a través de los astros. No quiere decir que no se había hecho, pero ahora ya hay unos órdenes para ello. Bien, bien, se hacían, vemos en las naciones orientales ya se hacía, pero ahora se empezó a hacer de una forma académica. Bien, entonces ya se aceptó académicamente. Entonces, por eso es que un periódico que se precia de ser serio tiene sección de horóscopo. ¿Sí? ¿Sí? Pero sabemos que el horóscopo es una charlatanería,
Pero entonces, ¿por qué tienen horóscopo? Ni siquiera es una cuestión de ventas, porque tampoco es que haya tanta gente que siga el horóscopo, ¿eh? Sino es una cuestión de que se academizó esas prácticas paganas. Y eso se dio en los finales de los 1800 y de ahí para acá, pues tenemos como ese orden, o vaya la redundancia, este orden ordenado académico de esta idea de la astrología pagana. Pero lo que vemos es que la astrología en sí es una ciencia que Dios reveló para comunicar los mensajes que él hace a través de las señales en el cielo y nosotros entenderlos. Bien, bien. Bien, el zodíaco no es una palabra pagana, el zodíaco es el nombre que se le da a las 12 constelaciones que pasan por el cenit, bien, que sirven para calcular los meses de los años. Bien, bien. Pero ya debido a esta deformación, entonces vienen todas estas deformaciones, eso coincide con dos cosas. Eso empieza en Francia, ¿sí? Y coincide con que los cristianos abandonan la educación y los franceses, que eran racionalistas, que ya no creían en Dios, toman las ideas masónicas, ¿sí? Y convierten la masonería en un culto a Satanás. ¿Sí? Entonces ya para 1902 ya los masones, ¿sí? O ya existe globalmente la francomasonería, que es la masonería para no buscar al Dios verdadero en otras áreas diferente a la religión, como era antes la masonería, sino para adorar este espiritismo y estas ideas bien óptimas a Satanás. Eso es. Bien. Bien, entonces vamos a continuar la próxima sesión. Nos vemos el próximo lunes y vamos a mirar el próximo lunes algunas señales. Ya vimos que hay señales y ya vimos de quién habla. Bien. Entonces vamos a ver la próxima. Bien. Bien, entonces un saludito a todos. Muchas bendiciones. Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes. Pásenla bien. Buenas noches, Gracias. gracias, Oscar. Buenas Gracias. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Gracias. Saludito, muchas bendiciones.